Pues muy buenos días, vamos a empezar. Me da gusto conocer a dos nuevas personas que se interesaron por el tema. Soy el arquitecto Francisco Ramos y hoy vamos a hablar junto con Mauricio y bueno, yo sé que también siempre participa para aportar algo que se nos pasa, el tema de sistemas constructivos. Es muy importante para apreciar nuestro patrimonio cultural y patrimonio histórico o inmueble, cómo se fue gestando esta arquitectura, tanto la religiosa como la habitacional. Como decía hace un rato Mauricio, no es nada más los dos tipos de arquitectura, sino que tenemos arquitectura industrial, por ejemplo, la que se gestó con las haciendas, y que fue muy importante, la arquitectura civil, como fueron los palacios de gobierno. Entonces, sí hay muchos tipos de arquitectura. Aquí en Oxtotepec, pues básicamente tenemos la arquitectura habitacional y la arquitectura religiosa como patrimonio arquitectónico histórico. No hemos detectado hasta el momento, bueno, y las capillas barriales que estábamos viendo la vez pasada, fue un tema muy interesante que Oscar descubrió, las capillas barriales, que algunas ya quedaron encerradas en algunas propiedades privadas, pero afortunadamente están catalogadas, y eso fue para mí también muy interesante que Oscar las expusiera en la sesión pasada. Todos estos cursos van a quedar impresos en un documento que se les va a hacer llegar y que ojalá ustedes puedan también compartir con la gente que no tuvo la oportunidad de poder asistir a estos cursos. Entonces, vamos a empezar con el tema de sistemas constructivos. Si pasas la siguiente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues es muy interesante que los sistemas constructivos siempre dependen del momento histórico y los avances tecnológicos que se dan en un periodo, ¿no? Un investigador inglés, Bannister Fletcher, del siglo XIX, define muy bien la arquitectura con todas sus fases y complejos desarrollos. Debió de tener un origen simple en los esfuerzos primitivos de la humanidad por proporcionar protección contra las inclemencias del tiempo. Digamos que este es el origen de la arquitectura, ¿no? El hombre, desde sus orígenes, tiene la necesidad de forjarse una protección ante las inclemencias del tiempo, y es como se gestan, según las teorías que analizaron estos historiadores. Fletcher, por ejemplo, pone las cavernas como primer antecedente de la arquitectura habitacional. Viollet-le-Duc, que es otro restaurador del siglo XIX, pone las enramadas. Jabad-Lhuillier también todo este sistema de troncos como primeros intentos y orígenes de la arquitectura habitacional. Siguiente. Tenemos este complejo Stonehenge en Inglaterra, que son los primeros indicios de hacer ya una arquitectura a base de materiales pétreos, con piedras encimadas, o en un sentido, o sea, a lo mejor las dos tienen un sentido religioso. Hay teorías de que el dolmen, como bien lo mencionaba Oscar, que son estas dos piedras verticales con un dintel horizontal, que es lo que forma el primer marco arquitectónico, pues tiene su origen en una intención de ir encimando piedras, porque es el material que ellos pues advierten de inmediato que es el que les da una protección más sólida, ¿no? Estamos hablando de 3000 años antes de Cristo o 2500 antes de Cristo en estas dos manifestaciones arquitectónicas, y vemos las diferencias de desarrollos arquitectónicos que había, ¿no? Siempre hubo civilizaciones más avanzadas constructivamente,
que iremos viendo ahorita que avancemos en las etapas históricas. Adelante, por favor. Por ejemplo, uno de los primeros tratadistas fue Vitruvio, que empezó a analizar también estas primeras manifestaciones de cómo el hombre se organizaba su habitación a base de troncos, ramas, lazos, y muy poquito tiempo después, vemos ya en el año 100 después de Cristo, un desarrollo tecnológico por los romanos muy avanzado, y ya con todo el conocimiento que asimilaron de los griegos y de culturas orientales que ellos dominaron, los romanos llegaron a una sofisticación muy amplia porque supieron asimilar el conocimiento de todas las culturas que invadieron y sometieron, ¿no? Aquí también lo vemos con los mexicas, ¿no? Que no es que una cultura tenga una capacidad específica como para crear estos alardes tecnológicos, sino que todo es un amalgamamiento de las culturas con las que se convive en su momento histórico. Adelante. Aquí ya en Mesoamérica, hacia el año 850 a.C., tenemos de los vestigios más antiguos que conforman estas plataformas arqueológicas en Huicuilco, aquí en el sur de la Ciudad de México, que es de las manifestaciones más interesantes de la época prehispánica y junto con las culturas olmecas en Veracruz, son de las primeras manifestaciones arquitectónicas. Ya hacia el año 1100 después de Cristo tenemos ya estos basamentos arqueológicos mucho más elaborados que corresponden a todo este origen tolteca y el desarrollo mesoamericano ya mucho más complejo. Seguimos hablando de piedras encimadas, todavía no son complejos habitacionales o muy elaborados, que muchas veces responden a basamentos naturales que fueron conformados con piedra y que se constituían centros ceremoniales. Adelante, por favor. Ya hablando un poco del contacto cuando llegan los españoles a Mesoamérica, podemos hablar de que ellos se encuentran con una vivienda indígena, pues ya también muy conformada, ¿no? Vemos que las culturas prehispánicas ya tenían su sistema de sillares, sus dinteles y sus cubiertas muy ligeras a base de palma o de enramadas, pero ya es una elaboración completa de un cuarto habitacional. En el Códice Florentino, que está conformado básicamente de lo que Fray Bernardino de Sahagún pudo documentar con base a la historia general de las cosas de la Nueva España, se narran todas estos hallazgos que tenían muy bien ya asimilada la cultura mesoamericana. Adelante, por favor. Los logros de la construcción virreinal, es muy interesante ver que este contacto que hubo entre españoles e indígenas fue muy rico, porque la cultura prehispánica tenía ya una tradición constructiva muy avanzada que facilitó mucho a los frailes y a los primeros conquistadores para poder construir los complejos arquitectónicos que conocemos como del siglo XVI. En las construcciones prehispánicas no se ha documentado una unidad de medida universal. Sin embargo, se ha identificado que una vez fijada la unidad inicial, se buscaban segmentos mayores o menores de proporción. No sé si quieras ahondar un poco más en este tema, Mauricio, que fue el que tú investigaste. Sí, bueno, básicamente el sistema de medición que se tenía en la cultura mesoamericana, pues estaba también basado en las proporciones humanas. Sí, y con ese tema de las proporciones humanas, cuando se empieza
a definir un sistema de medidas con los constructores novohispanos y los constructores precolombinos, pues no fue difícil que hubiera una fusión en cuanto a los criterios, en cuanto a la comprensión de la construcción que ya se hacía aquí y el sistema de construcción que se iba a desarrollar a partir de la época novohispana. Este ejemplo que tenemos aquí es la pirámide de los nichos, en el Tajín. En la parte superior vemos un rectángulo, que se le conoce como rectángulo áureo, porque parte de un cuadrado, ese cuadrado se subdivide y nos da la otra proporción que ya nos da el rectángulo. Como podemos ver, la altura de la base de la pirámide está en proporción con la altura, y luego los demás elementos que se van sobreponiendo, que van formando la pirámide, siguen teniendo proporción en cuanto a la altura que se va desarrollando y la forma que va tomando la pirámide en sus distintos niveles. O sea, todo es parte de una subdivisión de la base que tenemos y se va fraccionando esa base y es como se van definiendo las alturas. Básicamente es geometría. Bueno, un avance muy importante de las construcciones mesoamericanas es el arco y la bóveda falsa maya. Si se fijan, ellos todavía no concretan un arco como lo conocemos, como lo desarrollaron los romanos, ¿no? Todavía es una sucesión de lajas que cierran con una tapa y que los empujes son básicamente laterales, sí como la bóveda, pero sin cerrar con la piedra clave que conocemos del arco romano, ¿no? Sin embargo, yo creo que con unos años más se hubiera también desarrollado el arco, porque es como un antecedente ya muy directo de lo que es cerrar una bóveda, ¿no? De hecho le llaman arco o bóveda falsa por eso mismo, ¿no? Porque todavía no se concreta este remate final, que es muy importante en el arco romano, que requiere de menos muro lateral, porque el empuje es menor con el arco, se distribuyen mucho mejor las cargas. Ahorita lo veremos en un esquema. Adelante. Bueno, parte importante de este desarrollo que se dio en la Nueva España constructivamente está derivado de que tanto los frailes como los conquistadores traían varios tratados arquitectónicos del Renacimiento que reinaba en Europa, ¿no? En Europa, como veíamos, ya había un avance constructivo mucho más avanzado que en la Nueva España, a pesar de que las culturas prehispánicas lograron construcciones ya muy interesantes, pero aquí tenemos tratados como el de Serlio, Vitruvio, Palladio, que ya traían toda una documentación y esquemas que permitieron a los frailes elaborar ya sistemas constructivos en base con la mano de obra indígena. Es muy interesante ver que en 50 años más o menos, si estamos hablando que la conquista se dio en 1521 y el proceso de evangelización empezó unos 10 años después, ¿no? Más o menos, Oscar, después de la conquista militar. Es muy interesante ver que en 50 años ya había verdaderos complejos conventuales, que son los que nos llegaron aquí a un nivel de desarrollo muy amplio, gracias a esa mano de obra indígena que ya no tuvo que ser capacitada por los españoles, sino que ellos agarraron la mano de obra y ellos dirigieron los diseños arquitectónicos y los sistemas constructivos que son un legado arquitectónico riquísimo en este país, ¿no? Tenemos Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Morelos,
¿qué más? Hidalgo. Hidalgo, donde están los complejos conventuales del siglo XVI más valiosos y que han llegado hasta nuestros días en estado pues íntegro, ¿no? Constructivamente podemos documentar todo lo que sucedió en esta etapa de la arquitectura mexicana. Adelante. ¿Cómo estaba dividido esto? Es muy interesante ver cómo se dan las ordenanzas en 1599 y se organiza toda la mano de obra en base a gremios. Los gremios eran organizaciones de mano de obra entre todas las partes que intervenían en la construcción de la Nueva España. Durante los siglos XVI y XVII la construcción estuvo a cargo de gremios, de albañiles, y a partir del siglo XVIII por los arquitectos. Digamos entonces que la organización era muy elemental, pero todavía no había esa figura del arquitecto como director de la obra construida, ¿no? Los gremios eran dirigidos más bien por encomenderos o por frailes, que eran los que se encargaban de las construcciones, y ya esta figura de arquitecto ya es hasta el barroco. Adelante, por favor. Los gremios de albañiles estaban conformados por jerarquías. Es muy parecido a la organización que tenemos hoy en día en una obra, ¿no? El aprendiz, que quedaba a cargo del maestro, los oficiales, el maestro que era el que dirigía la obra, y los veedores, que serían el equivalente a lo que hoy es un supervisor. Ya de ahí se conformaban todos los oficios especializados, como son carpinteros, canteros, aparejadores, trasistas, que no necesariamente estaban ligados a esos gremios tan organizados como era el de los albañiles, ¿no? A fin de cuentas, sigue estando esta figura del albañil como figura máxima en una obra, ¿no? Sin ellos, pues no se logra lo que es la estructura de una edificación. Adelante, no sé si quieras aumentar en este tema. No, pues básicamente ya lo que comentas, decía nada más, por ejemplo, el aprendiz quedaba a cargo del maestro, pero esto no era nada más que quedar a cargo en su enseñanza, se tenía que ir a vivir con él, y el maestro tenía que hacer un compromiso casi, o más bien notariado, en el que se tenía que hacer cargo de las enseñanzas del aprendiz. Si alguna de las dos partes no cumplía, se podían tomar incluso acciones legales. Entonces el maestro tenía que llevárselo a su casa, tenía que ofrecerle sus alimentos, y dependiendo de lo que marcaran las enseñanzas y del oficio que el aprendiz quería ahora sí que aprender, era el tiempo que tenía que permanecer en la casa del maestro. Mínimo 2 años, 4 años, hasta 5 años, dependiendo la ordenanza. Y ya el oficial dependía directamente del maestro, pero aún así, siendo oficial y ya teniendo un oficio definido al que se pudiera dedicar, no podía tener su despacho o su taller de construcción. Los únicos que podían tener el taller de construcción eran los maestros. Entonces, y finalmente, de aprendiz a oficial, se tenía que pagar un impuesto, y se hacían igual que ahora exámenes como profesionales, en donde se tenía que demostrar el conocimiento adquirido. Y una vez que quisiera ir subiendo de rango o ir cambiando de oficio, tenía que estar pagando el impuesto correspondiente para poder ascender en el oficio, en el gremio de los albañiles. Entonces, tampoco era un gremio que pudiera tener ciertas facilidades, porque si no tenían recursos para sus exámenes, para pagar los impuestos que les solicitaban cuando ya tenían cierto grado, pues había gente que renunciaba a estar en el gremio de los albañiles. Y básicamente es eso, ¿no? Así es.
Pues si quieres tú dar este tema de las medidas, que fuiste el que lo investigó. Bueno, esto que es el sistema de medidas, ya una vez que se define o que ya se tiene, digamos, se retroalimenta los sistemas constructivos que tenían las culturas mesoamericanas con la cultura novohispana, por decirlo así. Se determina en 1536 que para las construcciones tenía que haber o se tenía que unificar un sistema de medidas para que todas las construcciones de cierta forma cumplieran con ciertos cánones que ya se estaban imponiendo por la corona española. Ya habló Francisco de la llegada de los arquitectos europeos y se define que la vara castellana fuera el sistema de medida universal en esa época. Esto lo define el virrey de aquella época, Antonio de Mendoza. Y tocando un poquito el tema de los tratados, hay historiadores que dicen que el virrey Antonio de Mendoza contaba con un libro de estos tratadistas que se llama es el Tratado de Alberti, en donde él hace estudios y define que bueno, se impone la vara castellana como medida universal para las construcciones. A la derecha tenemos el ejemplo de una planta de una basílica en Oaxaca, en donde vemos que a través del cuadro las partes se subdividen en cuadros y en lo que es la longitud de la nave se proporcionaba el ancho. Había que repetirlo, por ejemplo, aquí 4 veces para que nos diera la longitud de la nave. Y luego las divisiones de la nave, el claro de la nave se dividía en 10 partes. 3 partes corresponden a las naves laterales y las otras 4 partes a la nave central. Entonces, partiendo de las medidas de la vara castellana, se definían las proporciones que en los libros de los tratadistas se recomendaban se recomendaban para las construcciones de este tipo, ¿no? En el siglo XVI. Aquí tenemos, en el lado izquierdo, tenemos un listado de equivalencias de la vara castellana en centímetros. La vara medía 83.8 centímetros. Después se derivaba una braza, que era la unidad de medida como para desplantar muros o proporcionar muros. Esta equivalía a 167.6 centímetros, equivalente a 2 varas. Luego el codo, 41.9 centímetros, media vara. El palmo, que bueno, aquí son 20.39 centímetros, que era un cuarto de vara. Y luego el sesma, la sexta parte, que eran 13.99 centímetros, una sexta parte de la vara. El dedo, 1.74 centímetros, igual a un cuarto una 48ª parte de la vara. Y luego la soga, que eran 7.12 también centímetros. Bueno, ahí faltó la equivalencia, que era, a ver, luego es a ver, permítame un poquito. Eran las equivalencias ahí, ¿no? Entonces, ok, la soga, 7.12 es como una octava parte nuestra, la soga, 48 octavo. Luego tenemos la palma, que son 6.93 centímetros, que era media vara, un tercio del palmo. Luego el pie castellano, 27.93, una tercera parte de la vara. Legua, 19.95 pies castellanos.
Luego el GEME era medio pie castellano. Luego tenemos, estas eran las unidades de medida, todo en relación a las proporciones del cuerpo. Y después la actividad constructiva tenía propiamente como actividad, y que no ha cambiado mucho a la fecha, había gente que se dedicaba a la selección, identificación y suministro de materiales de construcción. Esto en el siglo XVI, en los principios de la época novohispana, pues se siguió haciendo como lo hacían los indígenas, a base de arrastres, a base de acarreos, como principal medio del hombre, ¿no? Ya fue a finales del siglo XVI cuando integran carros de carga, y eso hace que la construcción pudiera tener un poquito de mayor flujo para el suministro de los materiales. Había también gente que se dedicaba al diseño, traza y dirección de la obra arquitectónica. Esta gente, ya vimos ahorita que era en el gremio de los albañiles, había gente que hacía todas estas labores, y ya también a finales, mediados del siglo XVI empezaron a incorporar los arquitectos europeos. Tenemos también ya la ejecución de la obra, lo que es propiamente la mano de obra, ¿no? Que, pues decíamos, no costó mucho que se adaptaran a los proyectos, a las ideas constructivas que traían los arquitectos europeos, porque la mano de obra existente pues tenía una habilidad muy común, ¿no? de manejar la piedra, que era el material básico con el que se empezaron a levantar las construcciones de los principios del siglo XVI. Bueno, pues ya ya del desarrollo habitacional en la Ciudad de México, responde mucho también a la conformación de cómo vivían los indígenas, ¿no? Como comentábamos el otro día, el indígena estaba muy acostumbrado a vivir a cielo abierto, en exteriores, ¿no? Su desarrollo habitacional todavía no comprendía vivienda compleja como la conocemos hoy, ¿no? Que tenemos en una vivienda varios espacios para realizar nuestras actividades. Normalmente la vivienda indígena mesoamericana estaba conformada por un patio alrededor del cual se desarrollaban habitaciones que ahora les llamamos habitación redonda o circular, que en una sola habitación uno pues básicamente dormía, ¿no? La cocina estaba afuera, los baños estaban afuera, y lo único con lo que contaba un habitante era el espacio para dormir. Es muy interesante en la Ciudad de México una casa habitación que mantiene este esquema indígena, a pesar de que ya es una construcción dirigida probablemente por españoles. Esta casa está en Manzanares 25, en pleno centro de la Ciudad de México, y el arquitecto Juan Benito Artigas la estudió. Estaban a punto de demolerla, pero con este esquema de habitación indígena, él justificó que, a pesar de que es una casa que pudo haber sido construida en el siglo XVII, su valor es que es de las muy pocas, o si no es que la única, que mantiene este esquema de casa indígena, con un patio y pequeñas habitaciones alrededor. Afortunadamente se pudo rescatar, la siguiente, se pudo restaurar gracias a un presupuesto de la Ciudad de México, y creo que queda como un gran ejemplo de cómo vivían los primeros habitantes de la Ciudad de México en estos barrios como era La Merced, que eran barrios indígenas, que además fueron totalmente rehabilitados al momento que la conquista reconformó todo Tenochtitlan, y quedó en el primer cuadro todo lo que es la ciudad española, ¿no? Entonces, estos barrios indígenas fueron creciendo,
y es interesante ver cómo esta casa con un esquema indígena nos queda como un testimonio de cómo se vivía en esa época. Adelante, por favor. Ya en el siglo XVIII vemos cómo se va también desarrollando la vivienda. Seguramente ustedes todos conocen este esquema de vecindad, muy común en el centro de la Ciudad de México, que ya es más propio del siglo XVIII. A pesar de que también mantiene un patio, que el patio es el eje de la vida comunitaria de un complejo habitacional, aquí ya hablamos de espacios más sofisticados, porque ya una sola vivienda tiene 2 o 3 espacios, pero se sigue manteniendo el patio central como elemento común de vida y de comunicación de una casa habitación. Entonces sí se va viendo cómo se desarrolla la vivienda, ¿no?, en la Nueva España. Adelante. Ya entrando un poco a estos sistemas constructivos de la vivienda habitacional, pues tenemos como primer elemento los cimientos, los apoyos, que son los muros aislados cuando mantienen columnas, que pueden ser de piedra, a veces son de madera, o corridos, ¿no?, que son los muros continuos de mampostería. Y tenemos básicamente 3 tipos de cubiertas, ¿no? Las horizontales, a base de terrados, de vigas de madera, las inclinadas, que siempre son de estructuras de madera, y las abovedadas, que son a base del módulo de un arco, repetido N veces, que conforma una bóveda. ¿Sí está claro este sistema, no? Sí. ¿Cómo se conformaba un muro de mampostería? Eran muros muy anchos, como explicaba Mauricio, siempre estaban referenciados a una vara. Había muros de una vara o hasta de 2, ¿no?, o de 3, dependiendo de la altura que iba a tener esa construcción, y si era base de bóveda o era base de cubiertas ligeras. ¿Cómo se conformaban estos muros? Pues había diferentes maneras de conformarlos. A veces eran macizos, con toda la mampostería ya incluida, o a veces se conformaban las 2 caras y se hacía una especie de vaciado a base de lodo y pedacería de piedra, porque también era muy complejo, a veces no había la suficiente cantidad de piedra y había que mantener un ahorro constructivo, ¿no? Esto sería equivalente a tener ahora un colado, pero quedaba la cimbra ya incluida en el proceso constructivo. Muchas veces, y aquí lo tenemos como ejemplo en el templo de San Salvador, las esquinas estaban conformadas por piedras mejor talladas, que son las que perfilaban las esquinas, y por eso muchas veces las dejaron, a pesar de que sus orígenes estaban aplanadas, llegó un momento en que muchos de estos templos se les quitaron los aplanados, y siempre es muy atractivo ver este sistema constructivo que a veces lo dejan aparente, ¿no? Entonces es más o menos como se conformaba un muro de carga constructivamente. Había ocasiones, Francisco, Sí. había ocasiones en que esos muros llegaban a medir unos 60, vara y media, aproximadamente unos 25, unos 30, ¿no? Dependiendo de la carga que fueran a recibir también y del sistema constructivo que fueran a tener arriba. Pero en algunas construcciones monumentales, los 2 núcleos, lo que le estamos llamando ahí el paño exterior y el paño interior, se ligaban con unas piedras grandes que pudieran hacer, sí, pues una liga entre ambos paramentos. Ese era un refuerzo estructural en construcciones que los muros iban a tener una altura significativa y iban a recibir, en este caso, cubiertas como bóvedas, ¿no? Entonces, era parte también de las soluciones constructivas que se tenían, que se iban resolviendo conforme se iba levantando el muro. Adelante, sí, seguimos. Aquí se ven ya a detalle muchas de estas cubiertas planas, ¿no?,
Tenemos el muro de carga ya conformado y después se ponían las vigas de madera. Muchas veces se ponía un tablado o una cimbra de tejabanil, que es la madera, está muy delgada. Luego había un petate de ¿qué dice aquí, Mauricio? Era como un puente, ¿no? Era petate de palma. Era para que no saliera la mezcla, ¿no? Ajá, era como un aislante que permitía echar después un terrado. El terrado no es más que lodo con piedra que servía para darle, ahora sí que cuerpo a esta cubierta, y ya después venía un terrado de pedacería de piedra, y a veces se terminaba con un enladrillado, ¿no? En el mejor de los casos, o con un mortero de cal arena. Estos sistemas constructivos pues han ido perdiendo, ¿no? Porque pues, con el tiempo estos cerrados también necesitan su mantenimiento, y una vez que se pierde la capa protectora como el enladrillado o el entortado de cal arena, son muy frágiles porque se descompensan, y entonces estos siempre van apisonados, ¿no? Para que tengan la cohesión necesaria y la capacidad de carga para la cubierta. Adelante. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? un corte de cómo llega la viga al muro de mampostería. Tiene una viga de carga que reparte uniformemente esta carga de las vigas sobre el muro para que sea más lineal la carga. Por ejemplo, aquí estamos analizando un marco o un vano de entrada, y tiene su elemento de cantera, su cerramiento para la puerta. Entonces es un sistema ya muy sofisticado constructivamente, que trabaja básicamente a tensión, ¿no? Una viga, a diferencia de una bóveda, trabaja a esfuerzos de tensión y no de compresión. Ahorita analizaremos el de la bóveda, ¿no? Que es muy diferente el esquema de esfuerzos, porque aquí no tenemos una carga uniformemente repartida, ¿no? Sino que está repartida en dos apoyos. Esto ya es algo más sofisticado, ¿no? De analizar su gráfica de cargas, ¿no? Adelante. Aquí tenemos el ejemplo de las vigas, de las cubiertas inclinadas, ¿no? Que era un sistema de maderaje, que era el que le daba la estructura necesaria, atención también, y se podrían salvar largos claros, ¿no? Con estos sistemas de madera. Aquí en el pueblo tenemos un ejemplo de estas cubiertas, que es a base de troncos, de morillos, sogas, y su cubierta con un zacate muy especial, que no sé, don Francisco, de dónde lo sacan. Este zacate que nos enseñó usted. Traen del monte, del bosque. De lo traen del bosque. ¿Y cómo le llaman aquí a ese zacate? De Solemán. Ah, mire, ¿Solemán? Sí. Okay. Es un sistema constructivo que usted nos mostró, y que yo creo que es de las pocas que quedan, ¿no? Así es. Ajá. Tiene un gran valor esta construcción rural. Adelante. Bueno, aquí está, por ejemplo, como cuando hablamos de cimentaciones en la Ciudad de México, no nos olvidemos que básicamente estábamos sobre un lago que se fue desecando poco a poco para poder extender el área construida. Y es muy interesante cómo todas las cimentaciones que usaron los españoles, no se las inventaron, sino que tuvieron que acudir a la experiencia que ya había de las construcciones precolombinas, en la que se usaban grandes troncos estacados al suelo
para poder ahora sí que flotar estas construcciones sobre un suelo lodoso que no ofrecía una estabilidad constructiva a estas cimentaciones de mampostería. Incluso se creaban plataformas sobre el suelo a base de vigas y tablados que eran destacados y sobre los cuales ya se hacía una mampostería de cal y canto, ¿no? Entonces es muy interesante cómo todo esto también tiene su referencia en las chinampas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, no nos olvidemos que las chinampas también son un suelo que se crea artificialmente para quitarle agua al lago y poder habitar estas zonas y usarlas para cultivos. Creo que esto del sistema chinampero es parte de cómo se fue construyendo Tenochtitlan y cómo se le fue ganando área al lago. Eso también lo vemos en países escandinavos que le han ganado terreno al mar, porque el hombre siempre ha necesitado de más área en lugares fértiles, ¿no? Entre más se aleja uno del agua, es más difícil la subsistencia, y es por eso que el sistema chinampero es tan valioso y está reconocido por la UNESCO como uno de los valores o patrimonios más interesantes en cuanto a ganarle área a las zonas lacustres. Aquí tenemos algunas casas típicas de San Salvador Cuauhtémoc, que es un muro de mampostería, muchas veces pegado con lodo, su enmarcamiento de tabique o a veces de cantera, y una cubierta muy ligera a base de morillos, de barrotes de madera, con unas tejas que a veces sobreviven, algunas de barro y unas que fueron ya más recientes en el siglo XX a base de una especie de asbesto, que es un cemento muy pobre, ¿no? Con una fibra. Veíamos el día de la sesión de Patrimonio Cultural que ya son muy pocas las casas que quedan y sería interesante hacer un catálogo de ellas para defenderlas y que quede pues, el testimonio histórico, ¿no? De cómo estaba la arquitectura habitacional en este pueblo originario. Seguimos. Aquí vemos cómo también casas más humildes eran a base de bajareque, que es un carrizo que funciona como una fibra o una estructura sobre la que se avienta lodo, y son casas también muy valiosas que aquí ya no sobreviven, aquí difícilmente sobreviven, ¿no? Pero sí todavía hay algunas construcciones de adobe que también se llegaron a desarrollar, a pesar de que la piedra volcánica siempre fue la predominante por la abundancia que siempre ha tenido este lugar de este tipo de roca extrusiva. Ya si pasamos a lo que es los orígenes de la arquitectura religiosa, pues sí es muy interesante ver que los primeros complejos conventuales tuvieron su origen en una simple capilla que era el módulo primero para poder evangelizar a grandes poblaciones indígenas que por la premura con la que había que hacerlo no se podían pensar en recintos techados, ¿no? Por eso se llaman capillas abiertas, que el doctor Juan Benito Artigas, un investigador que ya falleció, pero que dedicó su vida al estudio de este género de edificio, creo toda la teoría de cómo se fue desarrollando estos conventos, y por ejemplo en Mezquitlán Hidalgo, que llegó a ser un complejo conventual que es muy grande. El primer origen es un módulo para evangelizar con una cruz en el atrio y los indígenas que se congregaban aquí para ser evangelizados, ¿no?
Ese es el origen de la arquitectura religiosa en México, porque el indígena estaba, pues ahora sí que habituado a llevar su vida y sus ceremonias en un espacio abierto. Entonces eso facilitó mucho a los frailes en el proceso de evangelización, y ya después, como les decía, en pleno siglo XVI ya tenemos desarrollos arquitectónicos muy avanzados con todos los patrones del Renacimiento, como Huejotzingo, Puebla, que analiza muy bien Josh Kubler, un investigador norteamericano que se afincó aquí en México y que tiene, yo creo que es el investigador que más contribuyó a que tengamos documentado y clasificado los conjuntos conventuales en Mesoamérica. Adelante. Aquí vemos, ¿no?, todo el desarrollo constructivo, que yo creo que sería muy interesante que nos explicaras algo de estas lementerías y nervaduras, Mauricio. ¿Tú qué dices? Bueno, aquí tenemos la disposición de las plantas arquitectónicas, en donde nos mandan, donde se marca la tracería en los proyectos para este tipo de inmuebles. Muchas de las veces estos edificios se levantaron, si ven, se alcanza a ver el espesor de los muros, se levantaron en periodos ya posteriores a la primera mitad del siglo XVI, 1550. Entonces, con la influencia de los arquitectos, con la influencia de los tratadistas, estos edificios ya al momento que fueron construidos ya fueron preparados estructuralmente para recibir un sistema de cubiertas como son las bóvedas nervadas. Estas bóvedas nervadas partían de una tracería exprofesa que definía de alguna manera, la tracería definía la forma de la bóveda. Se pensaba si esto cumplía con un trabajo estructural, si esto era meramente decorativo, si esta tracería tenía alguna función. Algunos estructuristas de esta época nos dicen que esto era un control geométrico, básicamente. Pero eran templos que muestran, para hacer este tipo de trabajo, eran cubiertas que muestran pues, que había un cierto dominio de la técnica constructiva. Todo esto era trabajo de cantería muy fino. Estos inmuebles, para hacer este trabajo, para lograr este trabajo de cantera, primero se tenía que hacer un trazo en el piso. Bueno, no era en el piso, al nivel de estos arranques se armaba una cimbra, y en esa cimbra se armaba toda la tracería y se iba conformando la cimbra en donde se iban a recibir cada uno de los elementos que conforman la bóveda. Entonces estos sistemas constructivos se desarrollaron, como ya lo comentó Francisco, en monumentos como del siglo XVI, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Morelos. Eso que nos da la impresión, primero, de que había la gente en estas comunidades suficiente para construir este tipo de inmuebles, y después que había un dominio de la técnica para trabajar la piedra, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Esto es Coixtlahuaca, en Oaxaca, y el otro inmueble es Yanhuitlán, también en Oaxaca. Ambas son bóvedas nervadas. Tal vez pueden ser de los monumentos que muestren características constructivas de mayor riqueza o de los más importantes que se realizaron en el siglo XVI. Una pregunta. Sí. En razón a que la mayor parte de las iglesias están en forma de bóvedas, ¿tiene algún significado en especial? Bueno, no tiene un significado constructivamente religioso, netamente no tiene un significado, sino que la bóveda, por ser una continuidad de un arco, por geometría se prestaba más para que fuera constructivamente posible realizarla, y que fuera un sistema que en algunos casos sustituyera
estructuras primitivas, las cubiertas primitivas que eran de madera, que en esos tiempos, igual que ahora, pues se incendiaban. Entonces, con la llegada de los tratados europeos y a similitud de las construcciones que se estaban haciendo precisamente en Europa, es como empiezan a desarrollarse aquí estos sistemas constructivos, correspondiendo también a la época. Correspondía a la época del Renacimiento, y en esa época del Renacimiento se empezaron a practicar corrientes arquitectónicas que se estaban haciendo en otros lados. Por ejemplo, esta es neogótica, la de Yamitlán. Y bueno, y esta puede corresponder a dos periodos constructivos, que es Coislahuaca, entre lo que es plateresco, entre lo que es neogótico, en que se fundó en la época renacentista. Entonces, muchas de estas construcciones no tienen como un estilo arquitectónico definido. Iban progresando sus diseños conforme a la época en la que iba progresando la construcción. Pero ciertamente la forma de una bóveda de cañón religiosamente no tiene como un sentido propio, ¿no? Yo creo que se le da ya más en el barroco, ¿no? Sí, ya más en el barroco. En el barroco se aprovecha esa bóveda, asemejándola a una bóveda celeste, y se empieza a decorar con ángeles, con espejos, con mil cosas, pero ya es como una derivación de un sistema constructivo que aloja un espacio pues factible de decorar ya con un sentido más litúrgico y divino. Pero si se fijan, esto en el gótico no tiene ninguna referencia a una bóveda celeste, ¿no? Es más bien un desarrollo constructivo que deriva en poder librar grandes claros con piedra, ¿no? Que eso es muy increíble, ¿no? Como la geometría permite que una piedra que pesa muchísimo se puedan librar estos claros. En el gótico, por ejemplo, en Notre Dame, todas estas nervaduras sí funcionan estructuralmente. Como decía Mauricio, aquí muchos investigadores afirman que esto fue más bien como la base de un trazo geométrico, pero lo que realmente está trabajando es la bóveda de mampostería. Estas no están ahora sí que cargando la bóveda en sí, cosa que sí pasa en el gótico. Y en la siguiente imagen. Sí, por ejemplo, estamos viendo, más que ser un neogótico, es un gótico tardío. Todavía en 1550 se estaba reconstruyendo la catedral de Segovia en este mismo estilo, inclusive adornado con perlas, que es el famoso gótico isabelino, y también el gótico flamígero, que son dos estilos del gótico tardío. Pero sí, todavía lo que se hizo aquí en México, que llegó en el siglo XVI, es gótico tardío, porque el neogótico ya se dio de la escuela historicista a finales de la nacional del eclecticismo. Sí. Sí. Y bueno, no sé si quieras abundar algo más, Francisco. Este es otro ejemplo de las construcciones del siglo XVI. El arquitecto mostraba hace un rato un boceto de cómo se fue planeando la evangelización en México, en la Nueva España. Esto se llevó a cabo a la manera de las costumbres y celebraciones religiosas prehispánicas, que eran en lugares abiertos, donde se llevaban a cabo celebraciones, ceremonias. A esa similitud, lo que ya comentó el arquitecto es que se desarrollaron capillas abiertas en donde se empezaba a evangelizar a la gente en la parte exterior, en los atrios. Cuando ellos ya estaban bautizados, ya podían pasar al templo. A veces estos complejos arquitectónicos tienen capilla abierta y a un lado tenían el templo. Aquí lo que vemos es un ejemplo de lo que es una de las capillas abiertas más importantes de aquí de México, yo creo que de toda América. Es una capilla abierta que está en Oaxaca, es San Pedro y San Pablo de Tepozcolula, es la capilla abierta arquitectónicamente más grande, con un atrio también de mayores dimensiones. Y podemos ver el ejemplo como aquí en unos documentos históricos
de un investigador que se llama Carlos Gracida. Llevó a cabo estas investigaciones para documentar desde principios del siglo XX estos elementos que ya se estaban perdiendo por descuido, ¿sí? Porque se colapsaron por los sismos, porque ya no hubo mantenimiento, porque perdieron simple y sencillamente el uso, ¿no? Entonces se hace una investigación histórica y el doctor también Juan Benito Artigas hace un ensayo de los trazos. Aquí entra la cuestión de la tracería, cómo a través de documentos históricos recupera los trazos o hace una hipótesis de los trazos de cómo pudo haber sido este elemento. Y aquí viene ya el sistema constructivo en una inversión que hubo para recuperar este tipo de monumentos, cómo empieza a entrar el sistema constructivo, un poco de lo que les decía, cimbras de madera, a nivel de este elemento que le llamamos imposta, se ponían las cimbras, sobre las cimbras se hacían los trazos y esos trazos se iban levantando con plomadas para llegar a hacer todas estas tracerías de cantera que en el sitio se tenían que estar labrando, presentando, ajustando para llegar al resultado de la recuperación del elemento arquitectónico. Si quieres. Sí, no, adelante. Eran capillas abiertas o capillas de indios, ¿no? Así les llamaban también, porque como bien decía Mauricio, aquí era el proceso de evangelización y ya después que estaban bautizados ya podían acceder a lo que era el templo de españoles, ¿no? Ya podían ahora sí que mezclarse y participar de una misma ceremonia. Seguimos entonces. Aquí se ve ya muy claramente, ¿no? Todo el proceso constructivo, ¿no? Los grandes muros, sus pinjantes, que son unas especies de ménsulas sobre las cuales se desarrollaban estas nervaduras, que eran las que daban la geometría de cómo iba a ser el espacio interior. Y luego ya toda la plebentería, que es lo que es en sí el ancho de la bóveda. Por ejemplo, aquí es una cubierta plana, pero que está totalmente trabajando a compresión con todos estos elementos que ejercen los empujes laterales para librar estos grandes claros. Miren, aquí esto sería muy parecido a un arco falso maya, porque tiene estos elementos que van conformando una bóveda. Sin embargo, aquí ya tenemos un elemento que sí cierra y ejerce estos empujes laterales. Si se fijan, toda la geometría de las piedras responde a esfuerzos de compresión laterales para poder librar estos grandes claros, que ya después alojaban un gran terrado, que es lodo con piedra, y un recubrimiento de cal arena con su enladrillado en el mejor de los casos. Esto nos daba pie a tener siempre las gárgolas, que las gárgolas siempre eran las que desalojaban todas las aguas pluviales. Seguimos. Dentro de todo este proceso constructivo del que hablábamos, siempre está presente la iconografía indígena. De alguna manera, esta fusión de las dos culturas no se quebranta de manera total, sino que siempre los indígenas hallan la manera de mantener su iconografía por medio también de glifos, ¿no? Que los glifos son los que dan la simbología de un sitio histórico, como tenemos el de San Salvador Cuauhtémoc, que es un árbol que significa pues, zona de bosques, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tultitlán, que es tierra del Tule, un glifo que ejemplifica ese sitio histórico es una abstracción de la planta del Tule, ¿no? Entonces, pues digamos que esa iconografía indígena nunca se perdió del todo, a pesar de que muchos españoles estaban en favor de crear una cultura totalmente evangelizada y occidentalizada, ¿no? Pero creo que eso es un gran aporte a la cultura, y por eso no podemos decir que la conquista o la evangelización borró todas las tradiciones de un pueblo que estaba pues, bastante avanzado en sus creencias
y avance cultural. Tenemos también, por ejemplo, la Capilla Real de Cholula, que es un alarde constructivo de cúpulas conformadas en una retícula que nos recuerda mucho a una mezquita árabe, ¿no? No olvidemos que los españoles estuvieron dominados por los pueblos árabes 4 siglos y toda esta tradición constructiva también llegó a Mesoamérica en el momento de la evangelización. Seguimos. Aquí se ve, por ejemplo, ya todo el sistema constructivo, ¿no? Las cimentaciones, a veces los apoyos aislados cuando había pórticos. Estos pórticos podían ser de cantera o de madera, para ya no conformar lo que eran las bóvedas o los claustros, que a veces eran en sucesiones de bóvedas de cañón paralelas, y así se fue enriqueciendo todo este sistema constructivo. Sí. Bueno, pues esto es más de lo mismo, ¿no? Todas estas bóvedas con nervaduras, aquí muy cerca en Tepoztlán, Morelos, todo el avance geométrico y constructivo de estas bóvedas de cañón corrido. Adelante. Aquí tenemos pues todas las variantes, ¿no? Bóvedas y cúpulas. Las bóvedas pues, son sucesiones de arcos, básicamente, que van conformando un espacio, mientras que la cúpula sí es un elemento que tiende a la esfera, que por su geometría también permite librar grandes claros, y las cúpulas, pues como vemos, se empezaron a manejar más en los templos en el siglo XVIII, ¿no? Cuando cambia esta concepción de que a las naves rasas, a las naves que son nada más en un sentido lineal, se les añade un transepto, que es un crucero, para crear una cruz, y en la cruz se inserta una cúpula, que es un elemento esférico, junto con el campanario, ¿no? Por eso los campanarios responden a etapas más tardías de la arquitectura religiosa, algunas a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Adelante. Aquí tenemos más o menos lo que es el sistema constructivo de San Salvador Cuauhtémoc, ¿no? Es una sucesión de bóvedas vaídas, se llaman vaídas porque están rebajadas, no llegan a ser una cúpula esférica, y es como se conforma el espacio, ¿no? Aquí en San Salvador tenemos este sistema, si quieres pasar a la siguiente. Sí. Está sobre también muros de mampostería con junta de lodo. Siguiente. Y que, bueno, esta diapositiva debió haber aparecido un poquito antes, pero es más o menos cómo funciona una bóveda o un arco, ¿no? Esta forma de segmento de arco se apoya en un muro de mampostería y ejerce dos esfuerzos principales, que es su peso propio, que transmite hacia el muro, y un empuje lateral, que es el que nos obliga a tener muros muy anchos o contrafuertes, ¿no? Normalmente cuando estas bóvedas fallan, se debe a un desplazamiento originado básicamente por un movimiento en el muro, y que se manifiesta en esta zona lateral que le llaman riñón de la bóveda. Por eso es muy común ver que las bóvedas siempre tienden a fisurarse en esta zona, ¿no? Debido a un esfuerzo que a veces el muro no logra contener y que se manifiesta en estas zonas de desplazamiento. Seguimos. Muchas veces por eso se recurre a los contrafuertes, ¿no? Porque para no tener muros tan anchos en forma continua, se le dota al muro de un refuerzo que normalmente llamamos contrafuerte. Ahí está, por ejemplo, los empujes que ejercen estas bóvedas, que son muy claros, ¿no? Son multidireccionales,
y por eso se requieren muros tan anchos. Una observación, una pregunta a la vez. Había unas personas que nos decían que lo primero que hay que reparar aquí en la iglesia son los contrafuertes. Porque finalmente él nos decía, dice, si no existe ese apoyo, pues no se va a poder reparar la bóveda. Es correcto. Siempre cuando hablamos de una reestructuración, consolidación o restauración de un edificio de este tipo, tenemos que irnos desde los cimientos. Si hay una falla, tenemos que analizar si viene desde el cimiento. Muchas veces hemos encontrado templos de grandes alturas que tienen 1 metro de cimiento hacia abajo, ¿no? Entonces, eso también provoca que las bóvedas no se comporten adecuadamente. Lo que usted dice es muy cierto. Si vamos a reparar una bóveda que tiene fisuramientos y vemos que los contrafuertes tienen daños o a lo mejor no están cumpliendo con esa capacidad de empujes laterales, tenemos que hacer un análisis completo del edificio y si es necesario, pues aumentar el grosor de esos contrafuertes o hacer intervenciones en los cimientos. Pero sí tenemos que partir de abajo hacia arriba siempre para después cerrar en lo que es la cubierta y ya tener la certeza de que ya no va a fallar este elemento. Sí. Hay diferentes maneras de conformar estas bóvedas. A veces es con cimbras de madera o a veces es también como hay excelentes bóvederos que sin necesidad de una cimbra van conformando las curvaturas, ¿no? Hay bóvederos muy buenos en el Bajío. Esa tradición constructiva casi no llegó a esta zona central. Y pues bueno, aquí tenemos, este plano no responde exactamente a lo que es San Salvador, pero es lo que decíamos, ¿no? Es una bóveda, es una nave rasa porque es nada más un simple rectángulo abovedado. Como decíamos, cada módulo responde a una bóveda vaída porque es rebajada. Aquí se ve muy bien su perfil y que conforma este espacio interior, ¿no? A base de arcos y bóvedas. Si se fijan, también los arcos se forman lateralmente, formando aquí lo que se denomina pechina, que muchas veces se utiliza para integrar pintura religiosa, ¿no? Muchas veces están los 4 evangelistas o el santo patrón. Entonces, esto era lo que comentábamos, que ya responde a lo que es el patrimonio mueble, ¿no? Lo que son pinturas, retablos. La siguiente. Aquí tenemos en San Salvador un retablo barroco muy rico, que afortunadamente sobrevive, y cosa que no sucede con el altar, con el retablo principal, que seguramente fue destruido, mutilado o robado, y que se sustituyó por un altar neoclásico ya en el siglo XIX. Muchos de estos retablos a veces se incendiaban o eran pues desmantelados, ¿no? Nos hemos encontrado retablos de Cuautitlán, por ejemplo, que están en la Ciudad de México. Entonces, muchas veces estos retablos, por su capacidad de movilidad, también terminaban en otros templos. Entonces, es una fortuna que todavía se cuente con este retablo. Yo creo que es el mayor tesoro que tienen en su parroquia, y que por lo que platicaban en la sesión de instalaciones, siempre hay que tener muy vigilado ese tema de que no se incendien, ¿no? Porque son de madera. Entonces, estos pues ya sobreviven porque son de mamposterías. Entonces hay que tener siempre muy bien vigilado este tema del bien mueble en sus templos. Siguientes. Otro tema importantísimo, ¿no? Que el doctor Juan Benito Artigas llamaba la piel de la arquitectura, es el tema de los aplanados
y la pintura mural, ¿no? O la pintura arquitectónica. A todos nos gusta siempre ver la piedra desnuda, el adobe desnudo, porque pues tiene pues un atractivo a la vista muy agradable. Sin embargo, cuando despojamos a la arquitectura de sus aplanados, estamos exponiendo a la fábrica lo que es el material constructivo de un muro a varios daños como intemperismo, la flora parásita. Ya ven que de repente crecen árboles en las construcciones. Muchas veces es derivado de eso, ¿no? De que les quitamos el aplanado y es algo pues, indebido, porque al igual que, por eso le llama el arquitecto la piel de la arquitectura, nosotros sin piel tendríamos nuestros músculos expuestos y la piel es la que nos da esa protección al primer contacto con el sol, el aire, incluso alguna enfermedad. Y entonces por eso le llamó la piel de la arquitectura. Este arquitecto tiene un libro muy bonito de los murales de Xochoteco que están en Meztitlán, Hidalgo, y que son una joya de ejemplo de lo que es la pintura mural, que está fusionada con esta tradición indígena. Esto mantiene la misma gama cromática que, por ejemplo, los murales de Cacaxtla. No hay grandes diferencias, porque se usaban los mismos pigmentos, la misma mano de obra indígena, y solo que se integraban ya los motivos bíblicos, evangelizadores, pero que son de un valor impresionante, ¿no? Estos murales fueron pintados en el siglo XVI y siguen intactos ahí en Meztitlán, Hidalgo. Ojalá pudieran un día visitar esa zona. Vamos, están un poco terroríficos, ¿no? ¿Perdón? Los conceptos están un poco Sí, son muy de la Inquisición. Son inquisidores. No, trata un poco sobre el castigo al pecado. Sí. Eso más que nada son diablos, son diablillos que están atormentando a pecadores. Descarnándolos, comiéndose sus cuerpos. Recordemos que en esta época el indígena era muy visual. Entonces, a través de estos mensajes de castigo, era como amenazar, amedrentar al indígena, tanto a que se volviera a la nueva religión, como a fomentar el buen comportamiento, ¿no? Pues fue parte de la conquista espiritual este tipo de manifestaciones, que bueno, la verdad es que son únicos en México. Aquí dicen que es la Capilla Sixtina Notispana. Sí. Está Xochoteco y hay algo parecido en la capilla abierta de... ¿Cómo se llama? Hidalgo, Topan. Topan. Está la capilla abierta. Ajá. Y hay algo similar en la representación de ese tipo de murales. Pero aparte aquí la policromía es riquísima. Tienen los rojos, tienen colores azules, tienen colores ocres. La policromía es riquísima. Hay la teoría de que el rojo es sangre, ¿no? Sí, el rojo de sangre realmente O sea, es la púrpura de la cochinilla, ¿no? Pero sí, creo que tampoco creo que hay fotos y todas luce un poco más la policromía, ¿verdad? Así es. Sí. No, pero yo me refiero, perdón, no sé si el tema Francisco, no sé, ¿el rojo no es sangre natural? No, es óxido de fierro. Sí, son óxidos de fierro, también grana de cochinilla. Así es. Bueno, otro tema que ya les expuso el arquitecto Oscar fue el tema de la cal, ¿no? Mañana vamos a hablar mucho del tema de la cal, porque pues ahora sí que es la base de este desarrollo que tuvo la arquitectura para argamasa de la mampostería, ¿no? Sin la cal pues no era posible hacer muchos de estos complejos conventuales, sino que se hubieran quedado en un nivel más de menor escala, porque la cal proporciona a la mampostería de una alta resistencia y crea una unidad entre piedra y piedra, ¿no? El lodo tiene pues una cierta elasticidad que ya no hubiera cumplido
con esa capacidad constructiva. Ya después llega a fines del siglo XIX y principios del XX, lo que es el cemento, que también es a partir de una caliza, pero adicionada ya con otro tipo de arcillas y de yeso, que le dan una resistencia aún mayor y una capacidad de fraguado pues, rapidísimo, ¿no? Por eso el cemento es parte de la argamasa del siglo XX y de nuestros días. Pero mañana se abordará ese tema de la cal con mucho mayor detalle y tendremos una práctica en campo muy sencilla, pero pues que nos gustaría mucho que aunque fuera esa, se trajeran a la gente que pudiera, ¿no? Al menos a manera de clase didáctica y de que pues, no esté tan desangelado el curso, ¿no? Para que vean físicamente lo que es la preparación de una argamasa, de cómo se puede curar un muro, cómo se puede consolidar, y a ver si llegamos también a lo que es el tema de la pintura de la cal que comentábamos hace un momento. Si quieres, sí. Bueno, esta es una receta de la cal, de la pintura de la cal. Mañana la explicaremos para que ustedes también puedan preparar sus pinturas, ¿no? Esta tradición de la pintura a la cal se ha ido perdiendo y es una pintura pues, totalmente orgánica y que barata y que no necesita mantenimiento prácticamente. Tenemos vestigios de pintura a la cal del siglo XVI que siguen intactas y no tenemos que estar pintando cada año como es con las pinturas vinílicas, ¿no? Que las pinturas vinílicas se deterioran tanto porque crean un sello en el muro y toda la capacidad de respiración que debe tener una mampostería se anula y es cuando tenemos que estarle dándoles mantenimientos continuos a estos edificios modernos. La siguiente. Bueno, pues a manera de conclusiones, yo creo que viendo toda esta arquitectura pareciera que el templo de San Salvador no es un gran monumento, pero lo es, ¿no? Es el que simboliza la evangelización en esta comunidad. Es un edificio con un diseño constructivo sofisticado, porque si no hubiera sobrevivido a estos sismos tan tremendos que hemos tenido ya en esta zona. Realmente los daños que sufrió en el último sismo son de menor escala en comparación a lo que veíamos, ¿no? De Cojutla, de San Gregorio de Tlapulco. Este templo ha soportado muy bien los embates de una zona sísmica y lo demuestra su estado actual, ¿no? A pesar de que tiene sus daños y que ojalá pronto se puedan intervenir. Es un edificio con todo el valor para una comunidad y entonces por eso es importante restaurarlo y es el que le da su identidad a esta zona, ¿no? Al igual que se lo da las casitas que veíamos de piedra, que hay que tratar de rescatarlas siempre porque a fin de cuentas es lo que nos da la historia de cómo se fue desarrollando la arquitectura en esta zona. Entonces, pues a manera de conclusión, creo que la parte importante es la de tener en cuenta que toda esta capacidad constructiva fue también realizada gracias a la mano originaria, la mano indígena, la mano de las culturas de aquí, y sin la cual no se hubiera podido llevar a cabo con tal éxito este proceso de evangelización. El tema también importante a considerar es que pues, la arquitectura a cielo abierto es el origen para poder llevar a cabo esta evangelización exitosamente, y pues que siempre hay que tener en cuenta estas tradiciones constructivas, ¿no? No sé si quisieran ustedes preguntar algo o aportar algo o alguna duda, y con todo gusto aquí la vemos. Yo quisiera preguntar, ¿a cuánto equivale una vara es igual a un metro? Es muy aproximada, mide 1.88 si no me equivoco. 1.83.
.838 centímetros. Entonces, estaba relacionada con, según sea una antropomorfia, son medidas antropomorfas, a un brazo, Es el ejemplo del codo. exacto, ándale, sí. Entonces, es muy interesante cómo esas medidas siempre están relacionadas al cuerpo humano. En los libros en los libros de los tratados, ahí vienen algunos sistemas de proporcionamiento, incluso ponen algunos perfiles o algunas medidas del cuerpo, algunos perfiles del cuerpo de donde se va sacando las proporciones de las medidas. Uno es, creo que el más claro es el Viñola, ¿no? Que tiene, Ándale, sí. que tiene como un modulador. Así es. En el Pallari me parece que también vienen algunos temas, pero sí son cuestiones que se determinaron de las medidas del cuerpo humano. Todavía nuestros abuelos llegaban a usar la vara como referencia. En el campo se usaba todavía esa medida, ¿no? Se quedaron, ahora sí que en la cultura de los abuelos o los bisabuelos, que todavía sabían lo que era una vara. Ahorita le pregunta uno a cualquier persona qué es una vara y ya no sabemos responder. Otra cosa. Así es, exactamente. Sí. Ahora le llaman vara, bueno, aquí le nombramos vara a un pedazo de cualquier material de árbol o de... Exacto. Sí, una vara es un carrizo, un tronco, ajá. Sí, pero es muy interesante. Mira, aquí está, 83.8 centímetros. Sí, pero esto estamos hablando que son medidas de hace más de 500 años. Sí. Entonces, pues sí tienen, quizás ya hayan pagado su derecho de piso y vamos a ver que se sigan llamando varas, ¿no? Sí, gracias. No, con gusto. Sí, por ejemplo, el codo, pues era la medida del codo. Luego el palmo, pues era el palmo, la mano, sí. El dedo también propiamente era la medida del dedo. El pie castellano, pues también era la medida del pie, ¿no? Entonces, así es como fueron. Y el que me perdones, ya, ¿a qué se refiere? Eso no, como que no lo ubico. ¿A qué El gen es medio pie, medio pie castellano. Y también está el pie romano, ¿no? Que utilizaban en época de los romanos, creo un poco más grande inclusive. Sí, pero bueno, ese ya fue en Roma, ¿no? Eso fue en Roma, sí. Entonces, aquí estamos hablando de la vara castellana. Sí. ¿De dónde venían los principales arquitectos constructores que llegaron aquí? Pues de Castilla y León, de la provincia de Castilla, Sí. de la comunidad de Castilla y León. De Extremadura. Extremadura venían los exploradores. Sí, porque ahí había como menos. La vida era un poco más dura en Extremadura, entonces había inviernos muy fríos y veranos muy cálidos, era más complicado, entonces eran más aventureros y buscaban mejorar su vida como ahora, ¿no? Eso es lo que ellos, ¿no?